Imagina esto, un mes de fútbol, uno solo, donde el liderato cambia de manos casi cada semana. Ajá. Donde un equipo, no sé, te mete 6 goles un domingo. Y al siguiente le meten 5 a él. Exacto. Y donde cada partido parece desafiar cualquier pronóstico. Bueno, así de eléctrico, desconcertante, fue septiembre de 1940 en la Liga Mayor de México. Una época fascinante, sin duda. Bienvenidos a esta inmersión en del torneo 1940-1941. Nos vamos a meter, pues a revisar las crónicas, los datos de la época, para revivir un momento que fue clave, lleno de drama, de goles, un punto importante en la historia de nuestro fútbol. Y que además sentó bases para muchas cosas que vinieron después. Totalmente. El escenario, fíjate, prometía mucho desde el arranque. Se hablaba de que el torneo iba a ser un éxito rotundo. Había mucha expectativa. Sí, y la narrativa principal, como que el gran cartel, era la rivalidad entre un Atlante que venía reforzado buscando la gloria. El equipo del pueblo, siempre protagonista. Y la novedad, la selección Jalisco. Un equipo que generaba, muchísima expectativa porque reunía a los mejores de allá, de Guadalajara. Precisamente. Y aunque esa rivalidad Atlante-Jalisco fue, digamos, un motor importante, lo que realmente definió este periodo, y septiembre en particular, fue una irregularidad, casi desconcertante. ¿Irregularidad? ¿En qué sentido? Pues vimos equipos capaces de actuaciones brillantísimas y pocos días después de desplomes, de partidos malísimos, una verdadera montaña rusa de rendimiento. Entiendo. Bueno, nuestra misión hoy es justamente eso. Desentrañar esos momentos clave de septiembre del 40. Queremos entender cómo se dio esa lucha, esa pelea en la cima de la tabla. Que cambiaba a cada rato. Exacto, por qué los resultados eran tan impredecibles y cómo este torbellino de emociones capturó tanto la imaginación del público. Así que, vamos a desglosarlo. Perfecto. El mes arrancó el 1 de septiembre. Un solo partido ese día, pero ¿qué partido? Ya nos daba una pista de lo que venía. Moctezuma de Orizaba contra el Club América. Sí, un duelo interesante ya de por sí. Y el resultado fue un empate a 4. 4-4, un festival de goles desde el día 1. 8 goles. Un marcador que hoy sigue llamando la atención. Imagínate en 1940. Por Moctezuma anotaron Honorio Arteaga, Hernández metió 2 y Luis Ausín. ¿Y por América? Por el América, la figura fue Aguirre, que se despachó con un triplete, y Leopoldo Proal hizo el otro. Es fascinante, como dices, cómo este primer encuentro ya marcó la pauta. Más allá de la cantidad de goles, ¿te refieres a otra cosa? Bueno, sí. Un 4-4 te sugiere dos cosas, ¿no? O ataques muy potentes, muy efectivos. O defensas que no andaban muy finas. O probablemente una mezcla de las dos. Este resultado inicial fue como un presagio de la volatilidad que íbamos a ver. Equipos con mucha pólvora arriba, pero quizá vulnerables atrás. Claro, partidos abiertos, emocionantes, pero también impredecibles. Exactamente. Pura emoción, pero poca certeza. Tiene sentido. Y la siguiente jornada la expectación subió todavía más. El Parque Asturias, dicen las crónicas, estaba a reventar. Sí, era el escenario principal en esa época. Hubo un primer partido donde el equipo local, el Asturias, no tuvo piedad de Marte. Lo goleó 6-1. Tomás Regueiro destacó con 3 goles, Larriñaga metió 2 más. Un resultado fuerte que calentó el ambiente. Una demostración de fuerza del Asturias, sin duda. Pero, la verdad, todos los ojos estaban puestos en el siguiente partido de esa doble jornada. El plato fuerte. Claro. El partido estelar, Atlante contra Selección Jalisco, era el duelo más esperado del momento. El supuesto favorito contra el retador que venía con todo. Exacto. El liderato estaba en juego, y la rivalidad, aunque era nueva, pues ya se sentía intensa. Se describe como una batalla muy, muy movida, con llegadas constantes en ambas áreas, casi como si fueran 22 guerreros allí en la cancha. Los reportes indican que los tapatíos, la selección Jalisco, que hay que recordar que era un combinado muy potente, reunía a los mejores de Guadalajara para competir en la Liga de la Capital, algo bastante único. Sí, una idea interesante. Mostraron iniciativa. Buscaron el arco rival, intentaron imponer su estilo de juego, con ataques interesantes. Pero algo pasó porque el resultado final fue bastante claro a favor del Atlante. Aquí es donde entra en juego la narrativa de la experiencia del Atlante, ¿no?
Se menciona que la defensa azulgrana, más curtida, digamos, más acostumbrada a estos partidos de alta presión en la capital, Sabía manejar esos momentos. supo aguantar los primeros embates de Jalisco. Lograron neutralizar muchas de esas llegadas, quizá forzando tiros de lejos, cortando jugadas clave. Y conforme pasaron los minutos, esa solidez atrás y la calidad individual arriba, pues empezaron a inclinar la balanza. Y ahí fue donde apareció la figura de Martín Bantolra, ¿no? El español. Exactamente. Bantolra tuvo una actuación, dicen, descollante. Muy participativo, incisivo y sobre todo letal frente al gol. Con él como estandarte, Atlante empezó a imponer su ritmo y sobre todo su pegada. ¿Y cayeron los goles? Fueron cayendo, sí. José Gutiérrez, Bantolra metió 2, Alberto Mendoza y el famoso José Chancla Zamudio sellaron la victoria. Jalisco descontó con goles de Fausto Prieto y Pablo González, pero el marcador final fue un contundente 5-2 para Atlante. Un golpe sobre la mesa, definitivamente. Después de este partido parecía que Atlante sí confirmaba eso, su condición de favorito número 1. Habían superado al rival directo y con autoridad. Esa fue la sensación generalizada en ese momento, sí. Un triunfo claro que parecía poner distancia y perfilar al Atlante como el gran dominador del torneo. Ganaron el duelo clave. Sin embargo, Ajá. y aquí es donde la historia de este mes se pone realmente interesante. Esa sensación de dominio absoluto duraría muy poquito. ¿En serio? ¿Tan rápido? La irregularidad estaba a punto de hacer su aparición estelar. Increíble. ¿Qué pasó? ¿La siguiente semana? Pues llegó el 15 de septiembre, vía Patrio, y con él las sorpresas. Primero, Necaxa dio un golpe al vencer a Asturias 2-0. Un resultado significativo porque Asturias venía de esa goleada al Marte. Ok, una sorpresa menor quizás. Pero la verdadera bomba estalló en el otro partido. El Club América, ese que venía de empatar a 4 con Moctezuma, derrotó al líder e invicto Atlante por un rotundo 5-2. ¡Wow! El mismo Atlante que acababa de golear 5-2 a Jalisco. Ahora pierde 5-2 con América. Eso debió causar conmoción. Absolutamente. Nadie se lo esperaba. Y este resultado avivó un debate que ya empezaba a circular, en los cafés, en las columnas deportivas. ¿Qué debate? Por un lado, la prensa más entusiasta, digamos, hablaba de la gran paridad de la liga, que cualquiera podía ganarle a cualquiera y eso se veía como algo positivo, emocionante. Claro, más competitivo, ¿no? Pero había otra lectura, ¿verdad? Los críticos más veteranos, quizá más analíticos o escépticos, señalaban otra cosa. ¿Qué decían ellos? Argumentaban que no era tanto paridad, entendida como un nivel alto y equilibrado entre todos, sino simple y pura inconsistencia. Ah, o sea que los equipos eran irregulares. Exacto. Equipos capaces de un gran partido y al siguiente caer estrepitosamente. Falta de regularidad, quizá falta de madurez táctica o física, para mantener un nivel alto semana tras semana. Es una dicotomía interesante. ¿Era fortaleza distribuida o era una debilidad generalizada disfrazada de emoción? Justo eso. Y una de las fuentes menciona que ya desde entonces se estaba forjando ese mito genial, así lo llama, sobre la competitividad extrema de la Liga Mexicana. Una narrativa que, bueno, quizá ha acompañado a nuestro fútbol durante décadas. Entiendo. La emoción venía de que todos eran muy buenos o de que todos eran muy impredecibles. Otros resultados de esas fechas parecían alimentar esa idea de inconsistencia. El Real Club España, otro equipo fuerte, sufrió muchísimo para ganarle 3-2 a Moctezuma, que parecía ir mejorando. Ajá. Y Asturias, que venía de perder con Necaxa, se recuperó venciendo al América 2-1. El mismo América que acababa de golear al líder Atlante. Es un verdadero carrusel. Ganas, pierdes, te golean, goleas. Nadie podía sentirse seguro de nada. Un auténtico sube y baja que mantenía a todos, pues, en vilo. Totalmente. La incertidumbre era el pan de cada día, literalmente. El equipo que parecía imparable una semana podía morder el polvo la siguiente. Y eso, claro, generaba una enorme expectación para cada jornada. ¿Qué sorpresa tocaría ahora? Y el mes aún guardaba más para el cierre, ¿no es así? Septiembre no se iba a ir sin más drama. Definitivamente. Como si quisiera despedirse a lo grande, llegó otra sorpresa mayúscula. El modesto equipo de Marte
el que había sido goleado 6-1 por Asturias. Ese mismo. Pues resulta que venció al todopoderoso Atlante por 3-2. Otra vez Atlante. Después de la derrota con América, ahora caen con Marte. Esto sí que rompía todas las quinielas. ¿Qué estaba pasando con Atlante? Causó un revuelo tremendo en la prensa y entre los aficionados. El líder volvía a tropezar, y esta vez contra un rival que en teoría era muy inferior en plantel, en presupuesto. Esto apretaba aún más la clasificación y demostraba que la etiqueta de invencible no aplicaba para nadie en ese torneo. Y para ponerle ya el broche de oro a un mes absolutamente frenético, tuvimos un último partido que fue la definición misma de locura futbolística. Club América recibiendo a la selección Jalisco. Ese partido. Las crónicas hablan de una auténtica oda al ataque. Quizás también al desorden defensivo, hay que decirlo. Jaja, probablemente. Pero sin duda emocionante. Ambos equipos salieron a buscar la portería rival sin ningún tipo de reserva. Parecía un intercambio de golpes constante, sin medio campo casi. América logró marcar 5 veces. Anotaron Rosas, Leopoldo Proal otra vez, y Octavio Vial, que tuvo una tarde inspirada, se despachó con un triplete. Con 5 goles a favor, uno pensaría, ya está, la victoria asegurada. Uno pensaría, pero la selección Jalisco estaba en una de esas tardes de inspiración total. Respondieron a cada golpe americanista. Luis Reyes, Fausto Prieto, que sumó 2 goles más a su cuenta personal en el mes, Rodrigo Ruiz y Pablo González encontraron la red. El marcador estaba empatado a 5 goles. 5-5. Imagina la tensión, la incredulidad en el estadio. 11 goles ya y el partido no terminaba. ¡Increíble! ¿Y cómo se resolvió todo ese caos? Pues cuando todo apuntaba a un empate épico, histórico, en los últimos instantes, casi sobre la hora, Guadalupe Velázquez, de Jalisco, sacó un disparo que describen como impresionante, un golazo que venció al portero americanista. ¡Increíble final! Marcador final, América 5, Selección Jalisco 6. 11 goles en un solo partido. Una manera espectacular y, sí, absolutamente caótica de cerrar el mes de septiembre. ¡Qué barbaridad! ¡Qué mes! Entonces, haciendo un balance de todo esto, septiembre de 1940 fue una montaña rusa en toda regla. Atlante pareció tomar el control al vencer a Jalisco, sí. Parecía que se escapaba. Pero esas derrotas inesperadas, primero contra América y luego, sobre todo, contra Marte, demostraron que nadie tenía el liderato ni mucho menos asegurado. La tabla se comprimió otra vez. Vimos partidos con una cantidad asombrosa de goles, resultados que desafiaban cualquier lógica previa casi cada semana. Sí, era apostar a ciegas. Y una lucha constante no solo en la cima, sino también en la zona media. La irregularidad, esa capacidad casi esquizofrénica de los equipos de pasar de lo sublime a lo decepcionante en cuestión de días, fue la característica dominante del mes. No fue una simple anécdota. Retomando ese debate de la época que mencionabas, paridad versus inconsistencia. Después de ver este mes completo, ¿hacia dónde crees que se inclina la balanza? Es complejo, ¿sabes? Como decíamos, la prensa popular, la más entusiasta, tendía a destacar la paridad. Lo presentaba como un signo de fortaleza, de competitividad emocionante. ¿Qué liga tan pareja tenemos?, parecían decir. Era la narrativa positiva. Claro. Por otro lado, los análisis más críticos insistían en la inconsistencia, en la falta de solidez y regularidad como un problema estructural de los equipos. Quizás, como decíamos, aún en desarrollo táctico o físico, no podían mantener el nivel. Quizás ambas perspectivas tenían algo de razón, ¿no? O sea, la falta de consistencia generaba una sensación de paridad en los resultados, aunque el nivel general fluctuara. Podría ser una forma de verlo, sí. Lo que es innegable, y en esto coinciden todas las crónicas, es el efecto que tuvo esta dinámica en el público. La gente se enganchó muchísimo. Claro. La llegada de equipos como Moctezuma y especialmente la selección Jalisco, con esa propuesta ofensiva y su condición de selección, le dieron un aire fresco a la competencia capitalina. Nuevas rivalidades, estilos diferentes. Y esa imprevisibilidad, esa sensación real de que cualquier cosa podía pasar cada domingo, de que el último podía ganarle al primero, eso fue un imán potentísimo para los aficionados.
Los estadios se llenaban, la conversación giraba en torno al fútbol. Definitivamente. Este septiembre de 1940, con su locura, su drama, demostró que el torneo estaba vibrante, vivo, y quizás sentó un precedente importante. Fue un mes que encapsuló la emoción y sí, también las contradicciones del fútbol mexicano de esa era. Una era que estaba justo en el umbral de grandes transformaciones, ¿no? El profesionalismo estaba a la vuelta de la esquina. Exacto, a pocos años de distancia. Este torneo fue uno de los últimos de la llamada época romántica, pero ya mostraba la pasión que definiría al fútbol mexicano. Nos deja reflexionando sobre algo interesante, ¿no crees? Sin duda. Si consideramos esta montaña rusa de resultados concentrada en apenas 30 días, goleadas, sorpresas increíbles, volteretas, el líder cayendo 2 veces contra equipos en teoría inferiores. ¿Era esa aparente paridad realmente una señal temprana de una liga inherentemente competitiva y fuerte en su conjunto? Ok. ¿O era más bien un reflejo de equipos que todavía estaban buscando su identidad, tácticamente quizás algo ingenuos o físicamente incapaces de mantener la excelencia de forma sostenida semana a semana? Y pensando a más largo plazo, ¿cómo pudo esa dinámica tan particular de brillantez intermitente, mezclada con frecuente inconsistencia, tan vívida en ese septiembre de 1940, cómo pudo haber influido o incluso moldeado parte de la identidad, la narrativa y esa pasión tan característica que rodea al fútbol mexicano hasta nuestros días? Es una pregunta que queda flotando, ¿verdad? Algo para seguir explorando, para seguir pensando en cómo se forjó el carácter de nuestro fútbol.